Amparo a que nos dé su perspectiva del libro y seguramente también algunas impresiones sobre lo que Lucía y Gabriel han dicho aquí, que ha sido bien interesante. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Antes de hacer, en primer lugar, tengo que empezar a recuperarme un poco luego de haber escuchado a los comentarios realmente para mí muy removedores de Lucía y de Gabriel, las palabras de Rafael. Es muy difícil, ¿es cierto? Yo quisiera no estar aquí, es cierto, poder haberme escondido y escuchar todo esto sin tener que reaccionar de inmediato. Muy difícil, desde todo punto de vista. Pero creo que antes de hacer una referencia al libro y una referencia a los comentarios, o los pedidos, en todo caso, un pedido por aquí de Lucía sobre la noción de durabilidad, que es muy importante en términos del planteo que hace el libro y los planteos también de Gabriel. Yo quiero manifestar un agradecimiento realmente, es decir, ya lo manifestamos en la primera presentación del libro, en la Feria del Libro, pero como ahora hay otras caras, no son necesariamente todas las mismas. Quiero agradecerle a Fin de Siglo, claramente, aquí está Alicia. Realmente para mí es un placer trabajar con ustedes y les agradezco infinitamente que habiendo llegado en el mes de junio con este monstruo, es decir, yo no sabía que iba a adquirir el monstruo de estas dimensiones que le ha dado Lucía. Yo siempre veo un monstruo humilde, ¿no es cierto? Un monstruo que no quiere reconocerse como Franklin, un monstruo en términos de volumen, una comparación, pero claramente Fin de Siglo rápidamente se interesaron y comenzamos a trabajar juntos, de todo la dedicación, el esmero, la calidad, el profesionalismo y la amistad y el compromiso que han puesto en esta obra. Estoy muy contenta esta noche porque aquí hay dos integrantes del equipo de investigación. El equipo de investigación tuvo 6 integrantes, fue coordinado por Pablo Rabeca y ya Pablo está muy presente en la introducción, en el estudio introductorio de este libro. Pablo ha escrito un ensayo para mí espléndido, primero porque me sorprendió, yo no conocí borradores de ese ensayo, sino lo conocí cuando fue entregado a la editorial Fin de Siglo y concretamente al editor Felipe Correa, mi editor y a estas alturas amigo Felipe Correa. Y es un estudio que yo les pido que antes de comenzar a leer lo revisen, porque establece un muy buen puente entre esta obra, que es voluminosa, es cierto, que puede ser un poco compleja, pero establece un muy buen puente. Transitando por ese puente pienso que es posible sentarse tranquilamente en el sillón favorito, una taza de café, un mate, un tiempo y comenzar a establecer un diálogo con la obra. Decía Pablo Rabeca, no está aquí. Tampoco está aquí Carl Dahlquist, que me acompañó en algunos de los recorridos etnográficos de la ciudad de Montevideo y del interior. No está Mónica Beleván, está en Harvard en este momento, haciendo un doctorado. No se encuentra Ana Viña tampoco, no pudo venir hoy, pero están aquí Víctor Sánchez Petrone, antropólogo, que realmente me permitió descubrir muchas cosas acerca de Montevideo y es para mí un placer verte, Víctor, después de tantos años. Y también está aquí Natalia Morella. Ahí está Natalia. Estaba terminando su licenciatura como pasante del CLAE, que es la institución además a quien le debo un gran agradecimiento por haber
dado el trabajo de campo de esta obra. Estaba terminando una licenciatura y se incorporó como pasante al equipo. De manera que hay muchos agradecimientos, están consignados, a diferencia de las obras en general, que los agradecimientos aparecen al principio, nos van a tener que llegar al tercer tomo para encontrar los agradecimientos, pero están todos los agradecimientos allí. Muy bien. Una obra en 3 tomos, expliquemos, para mí pienso que es más fácil y pienso que va a ser útil para ustedes también contarles cómo está armado este estudio. Hay una primera parte y en esa primera parte ustedes van a encontrar dos componentes que son centrales a la obra y que la vertebran en su totalidad. Es decir, lo que pretende Memorias de Ciudadanía es moverse en lo que yo llamo el empalme entre teoría y experiencia. Ese empalme entre teoría y experiencia está presente desde el inicio del trabajo. Hay una introducción donde ustedes van a encontrar una especie de plano general de la obra y sus propuestas. Luego van a encontrar una parte teórica y yo les invito a no temer, a aquellos que de alguna manera prefieren pasar a la parte más empírica, yo les invito a que se detengan en la parte teórica, porque este es un libro que lo que trata de hacer es llevar al lector de la mano. Es decir, lo que yo he pretendido es que ustedes, como lectores, acompañen a esta lectora que se mueve en ese empalme entre teoría y experiencia, que la acompañen para ir juntos, de alguna manera, rastreando aquello que el viaje hacia atrás, como yo le llamo, por la condición presente, desde la condición presente, ¿no? Por el itinerario del Uruguay y el trayecto de una polis, podamos hacerlo juntos. De manera que la parte teórica está construida realmente idealmente para estudiantes avanzados, que es importante, y para colegas, que es importante, ¿no es cierto? Muchas veces desde su especialidad no están al tanto de una serie de debates y es importante que a través de este libro se enteren de cómo mi lectura entiende esos debates y cómo esos debates van o no van a estar presentes y desde dónde van a estar presentes a lo largo de la obra. Verán que hay 3 capítulos allí, un capítulo dedicado a todo lo que son las premisas y los puntos de partida teóricos del libro. Ahí van a tener un recorrido por la noción de espacio, la noción de discurso, en términos postestructuralistas, la noción de hegemonía, en fin, todas aquellas nociones que son centrales en lo que para el tercer capítulo de la parte teórica ya va a ser una propuesta confeccionada, digamos, a la medida. ¿Y confeccionada para qué? Precisamente para cumplir la tarea que se plantea este estudio, que es la tarea de recorrer desde lo que yo llamo la condición presente, los encuentros y desencuentros entre una historicidad y un espacio discursivo. Esa historicidad es la del Uruguay. Y es la del Uruguay no necesariamente porque yo sea uruguaya, sino porque siendo uruguaya y habiendo estado mucho tiempo fuera de mi país, y sin embargo habiendo comenzado a pensar en mi temprana adolescencia desde este país, es posible desde allí inquietarse, preocuparse por la disrupción de una continuidad virtuosa que de alguna manera yo sospechaba tenía que ver con el lugar en que me tocó nacer y vivir.
en esa parte teórica hay un rescate de una noción que para mí es central, que es una noción que está en riesgo actualmente, que es la noción del lugar donde se vive. Es decir, la transnacionalización de la ciudadanía, la transnacionalización de los modos de relacionamiento y convivencia constituyen un desafío sumamente inquietante en términos de el contacto de los colectivos de ciudadanos con el lugar en que se vive, el lugar de uno y de los demás, es decir, en aquellos entornos que son compartidos, nos guste o no nos guste. De manera que aquí hay una recuperación en los capítulos teóricos del lugar, y hay una recuperación de la noción de democracia desde lo que entiendo como la convivencia entre extraños. Yo pienso que estamos ya, por lo menos yo estoy muy cansada con la noción de democracia que hemos venido manejando durante mucho tiempo ya en las ciencias sociales, y ya no sé desde ahí a dónde podemos ir. Se pueden hacer ejercicios muy interesantes de descripción, se pueden hacer análisis de coyuntura, y eso es muy importante, pero en términos de pensar el tipo de desafíos que la complejización de un mundo que se nos dice globalizado como algo inevitable y algo ciertamente que pone en cuestión la importancia del lugar para el individuo, los grupos y las colectividades. Aunque no necesariamente para el individuo, porque está muy cómoda la idea de la globalización con la privatización de los encuentros. Yo pienso que es muy importante recuperar la noción de democracia en términos de ser y estar en un lugar. Ser y estar, being, lo que en inglés se llama being político, ¿no? Ser político, estar ahí, estar en un lugar. Y no puede pensarse la democracia, si la queremos llevar un poquito más allá de la poliarquía o del sistema político, que es la definición con la cual la ciencia política ha venido trabajando tradicionalmente, a menos que la pensemos como la convivencia entre extraños. Esta es una premisa fundamental del estudio. La convivencia entre extraños, ¿qué quiere decir? Quiere decir un conjunto de un conglomerado humano donde no sea necesario decir quién soy ni cómo pienso para poder acceder a una convivencia digna. Y lo notable, y esto tiene connotaciones en términos de ideología y en términos, si ustedes piensen en la época de la dictadura, es decir, allí se requería decir quién soy para poder transitar las calles, es decir, simplemente en términos metafóricos yo pienso que queda claro por qué la convivencia entre extraños es una noción fundamental sin la cual no podemos transitar de manera significativa a estas alturas la construcción, el pensar la construcción de la democracia. Entonces, luego de los capítulos teóricos hay una especie de mapeo general de cómo se mira desde Memorias de Ciudadanía el itinerario del lugar. Y luego el trayecto de la polis. Son dos itinerarios que en el primer volumen figuran separados. Y figuran separados porque en este estudio la polis no es la república. La polis no es la ciudad-estado. La polis se entiende como un espacio discursivo, en sentido postestructuralista. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que la realidad está regulada por el discurso. Es decir, nosotros regulamos la verdad a través, lo verdadero y lo falso está regulada a través del discurso, a través de las narrativas mediante las cuales nosotros producimos la realidad. Esto es mucho más complejo, por cierto, de lo que acabo de plantear, pero en todo caso, esta noción de discurso me permitió a mí separar analíticamente la polis como un espacio discursivo
que se encuentra y desencuentra con un itinerario histórico concreto. Entonces, lo que hace este libro es tomar el caso del Uruguay, y ya les voy a decir por qué. Tomar el caso del Uruguay y rastrear los encuentros y desencuentros entre una historicidad y un espacio discursivo. Ese espacio discursivo es el de la polis. Y ese espacio discursivo es aquel que regula la convivencia en la esfera llamada esfera pública. Y este es un trabajo que se interesa por lo público y que se interesa por momentos, por pensar lo público desde momentos de disrupción de la convivencia entre extraños. Esa es la preocupación teórica. Y es también la preocupación empírica, porque tenemos que estar claros, pienso, y atacar, desde acá estamos en la Universidad de la República, y comenzar a atacar de manera fuerte, pienso, esta terrible práctica, o este decir del saber practicalista, en términos, esta impugnación de la unicidad entre teoría y práctica, entre esos dos espacios. Teoría y práctica son dos espacios, son lo mismo. La realidad no se puede pensar sin la teoría, porque la teoría antecede la producción de realidad, le pone un nombre y le da efecto y le otorga sentido. Todos tenemos una teoría, todos. Y esto lo plantean de manera muy clara algunos de los autores que van a estar presentes en este libro y que acompañan mis puntos de partida. ¿Por qué el caso del Uruguay? En el libro se relata el porqué de manera muy detenida. Y las razones no son razones afectivas, son razones teóricas. Claro que las razones teóricas están siempre vinculadas a lo afectivo, de alguna manera. Pero me afecta por los espacios públicos fuertes, no por el Uruguay, sino por los hacedores y custodios de lo público uruguayo. Y por la notable construcción colectiva que no ha sido suficientemente reconocida y cuyo reconocimiento no es una cuestión de retórica o afectiva, sino que es una cuestión contundentemente política. Por una serie de razones que no vienen al caso en este momento, pero están explicadas en el libro, en determinado momento pude encontrarme en el Uruguay, pude entender la importancia que tenía el caso del Uruguay, ese itinerario, esa historicidad uruguaya, para poder pensar problemas no únicamente importantes para el Uruguay, sino también para pensar la convivencia entre extraños a nivel de otros lugares donde se vive, es decir, en otras partes. ¿Y por qué era importante? ¿Y por qué es importante el caso de Uruguay? ¿Por qué es notable el caso de Uruguay? Bueno, es el único caso en América Latina, el único en esta región, y probablemente en el mundo. Es el único caso en el cual tenemos la posibilidad de rastrear la condición presente, es decir, encaminar desde la condición presente hacia atrás para rastrear los momentos de configuración, estabilización, desestabilización y defensa de una polis, de un espacio público fuerte. Este país, el Uruguay, ofrece un estudio de caso óptimo para mirar esos momentos y poder, por consiguiente, preguntarse cómo se hace lo público, cómo se construye lo público de la polis, porque hay muchas maneras de entender lo público. Lo público de la polis tiene un eje, un doble eje, constituido por dos principios rectores, pluralidad e igualitarismo.
Y esta es una propuesta de este libro, pero está sustentada en un recorrido acerca de cómo se ha manejado la noción de la polis. Y en definitiva, cómo entenderla en términos de espacio discursivo nos permite captar aquello que tantos intentos y tantas búsquedas colectivas, las razones por las cuales han permitido recuperar la noción de la polis, que es una noción que data de la antigüedad, naturalmente, y que no tiene además nada de antiguo o de tradicional, sino tiene mucho de radical y mucho de contemporáneo. Entonces, ahí vamos rápidamente, les cuento que el primer volumen termina con el itinerario del Uruguay, la historización del Uruguay, que me llevó, si bien no era mi intención inicial, a la época de la colonia. Desde allí nos vamos a mover, es decir, del presente hacia la colonia y de la colonia hacia el presente. Así se van a mover los capítulos correspondientes al itinerario del Uruguay y el trayecto de la polis en ese itinerario. Y el trayecto de la polis en ese itinerario nos va a mostrar los momentos de configuración, de estabilización o hegemonía, de desestabilización o pérdida de hegemonía y, claramente, de embate y ofensiva a un espacio discursivo crecientemente sitiado. ¿Sitiado por qué? Por un doble comando, y ahí entramos al tema de la guerra de dos mundos que viene en el segundo tomo. Sitiado por un comando muy potente, un comando constituido además de tal forma que muchas veces es difícil entender cuál de los dos está operando. Uno es la secuela, yo le llamo las secuelas del autoritarismo, y el otro es la lógica neoliberal. Son profundamente compatibles. La lógica neoliberal se valió del momento autoritario para poder instalarse, y las secuelas del autoritarismo fueron mucho más allá de la obscena violación a los derechos humanos, algo que se ha perdido de vista, y este estudio trata de rescatar. Precisamente lo que este estudio trata de hacer es de mirar aquello que no ha sido mirado, y aquello que sí ha sido mirado trata de articularlo con estos otros elementos. El segundo tomo, entonces, va a tomar la condición presente, quiere decir esto, una polis ya sitiada, porque la polis sitiada por las secuelas del autoritarismo y la lógica neoliberal, articuladas en un comando muy potente, cuyo fuerte es el determinismo culturalista. El esencialismo de esta noción de cultura política convencional, donde el problema es la cultura de los uruguayos. Problema para confrontar el progreso, el problema para adaptarse a los grandes cambios que impone la globalización, es la cultura de los uruguayos. Bueno, este trabajo, esta obra, rechaza esa noción esencialista de la cultura, no tiene nada que ver con la noción de cultura cívica. Los hacedores y custodios de la cultura no tienen nada que ver con cultura política y cultura cívica, no tienen nada que ver con Almond y Verba y todos esos autores del establishment que yo tuve que estudiar cuando era muy joven, más joven que tú, y todavía lo estudio. Yo lo tuve que estudiar. ¿Verdad? Es verdad. Bueno, ya ven. Entonces, el segundo volumen se dedica a mostrar, es decir, va llevando a lo que al término de ese segundo tomo va a aparecer como la guerra de dos mundos. Una guerra que se significa en territorio uruguayo. Y una guerra donde lo que se confronta son dos lógicas discursivas. La lógica de la polis sitiada y la lógica comandada por las secuelas del autoritarismo y en articulación con la lógica neoliberal. ¿Cómo se llega ahí? En el segundo tomo van a encontrar que la condición presente primero aparece narrada por aquellos a quienes yo llamo hacedores
custodios y traductores de significado. Hacedores, custodios y traductores de significado son aquellos a quienes nosotros otorgamos autoridad cultural para que nos digan cómo es el Uruguay. Aquí tenemos uno, por ejemplo, ¿cierto? Oscar Botticelli, tú tienes autoridad cultural. Hacedor, traductor de significado. Sí. Hay allí la pregunta a los hacedores, traductores y custodios de significado es ¿cómo ven al Uruguay contemporáneo? De allí se parte. Y de allí se parte para ir mostrando los problemas que existen en esta polis golpeada con respecto al pasado. Como el presente se define en términos del pasado, pero no de manera, no un pasado virtuoso, sino un pasado que de alguna manera hay que superar. Y ya vamos a ir a la cuestión de la durabilidad. Rápidamente, el capítulo siguiente, sí, por un lado tenemos la condición presente representada por los hacedores, custodios y traductores de significado. En el capítulo siguiente, que se llama Estando ahí, tenemos la recuperación de la experiencia vivida. Allí están los testimonios de vida de más de 50 uruguayos que permiten ir ganando desde lo común de esas experiencias, es decir, por una serie de razones que tienen que ver con la manera en que se enfoca la experiencia. Ustedes van a ver allí el método que se crea de esas experiencias, y eso es lo que ese capítulo hace. Arranca en los años 30 y arranca en el campo. Los testimonios arrancan no en la ciudad, sino en el campo. Eso no es casual, precisamente porque uno de los mitos en el Uruguay es el mito de la campaña olvidada. ¿Y por qué digo mito? Porque se va a encontrar en la campaña olvidada, que sí puede haber habido exclusiones, se va a encontrar un eje plural igualitario en una serie de terrenos, de espacios, que son hechos por gente del campo, por gente del interior. De ahí se va a ir a la ciudad, y las experiencias de los uruguayos van a desfilar desde los años 30 a la actualidad. Y el capítulo siguiente es un capítulo que se llama Montevideo y sus tres relatos. Lo que hay allí es un recorrido etnográfico de un espacio discursivo, es decir, se toma la ciudad como plataforma para internarse en los discursos en los cuales Montevideo se para. Se van a identificar tres discursos en la ciudad, y la ciudad se va a procurar mostrar a través de esos tres, o más bien los discursos que sostienen el piso o que hacen al piso discursivo del Uruguay, se van a representar a través de la ciudad de Montevideo. Por un lado, el relato del Montevideo de la polis, por otro lado, el relato del Montevideo de las secuelas del autoritarismo y la lógica neoliberal, que ciertamente las secuelas del autoritarismo tienen que ver con la destrucción de la ciudad, el abandono de la ciudad, muchas zonas importantes de la ciudad. Y allí se va a fundamentar este acento en ese capítulo. Y el tercer relato, que es el relato de la bruma discursiva, un relato que lo que hace es tratar de juntar los otros dos para constituir una totalidad. Luego habrá un recorrido del interior, un recorrido de una serie de ciudades del interior, que incluye desde pequeñas ciudades a lo que yo llamo la meca de la disonancia discursiva, que es Punta del Este. De manera que hay otra visión de Punta del Este en esta, de la visión usual o convencional. Y todo esto prepara el terreno para mostrar una guerra de los mundos. Ese es el final del segundo tomo, y en el tercer tomo va a aparecer la economía política del capital de la cultura. Ese capital que fue configurado siglo XIX, se muestra, es decir, de manera muy detenida. Entonces hay una economía política del capital en la tercera parte, y estudios de casos. El caso de Funza, de una fábrica, el caso de una federación de cooperativas de
Vivienda por ayuda mutua, FUPAM, y el caso del teatro independiente. El caso del teatro independiente que lo tomo a partir de principios, sí, no de 1947, que es la manera en que usualmente se coloca el teatro independiente, sino desde finales del siglo XIX. Para mostrar cómo el teatro independiente, siendo la palabra como patrimonio colectivo uno de los elementos centrales de la convivencia entre extraños, cómo el teatro, y el teatro tiene 2 capítulos, cómo el teatro muestra y transcurre el itinerario del teatro, la peripecia del teatro, de manera profundamente articulada con el itinerario de la polis, con el trayecto de la polis. Y luego hay un capítulo final en el cual me alegro de vivir en Tokio. Y yo siempre digo que después de leer ese capítulo mucha gente va a estar muy enojada conmigo. Así que prefiero estar en la distancia y volver en algún momento, desde luego, para asumir el desafío de confrontar las preguntas. La durabilidad. Yo creo que me he extendido demasiado. Pero ahora, la durabilidad. La durabilidad es uno de los elementos centrales de la propuesta. La durabilidad la rescato porque en términos arendatianos, y Hannah Arendt está muy presente en la manera en la cual yo encaro la noción de pluralidad, que no tiene demasiado que ver con el pluralismo político. El pluralismo político es algo que puede o no vincularse con un espacio discursivo que podamos llamar plural igualitario. Es decir, una poliarquía puede existir con o sin espacio discursivo. La polis puede existir en un contexto hegemonizado por el discurso neoliberal. Pero en todo caso, Hannah Arendt nos lo plantea de manera muy clara. Si nuestra preocupación es la construcción de un espacio público fuerte, no se le puede construir para los vivos. Tiene que ser una construcción intergeneracional. Y este es un país que me temo, serios problemas con la intergeneracionalidad y que ha contrapuesto, muchas veces sin darse cuenta, a qué tipo de narrativa presta servicio de ese modo, ha contrapuesto los viejos y los jóvenes, de maneras un tanto perversas, perdiéndose de vista, y esto es de las políticas públicas, y de las políticas de izquierda, y de las políticas que los organismos internacionales traen entre sus recetas y recomendaciones que rápidamente son adoptadas tout court, ¿no es cierto?, en la región en su conjunto, sin pensar en las especificidades de los contextos en los cuales estas políticas van a ser aplicadas. La durabilidad es una noción central cuando se piensa la transformación. Esa es la propuesta. No se puede pensar en proyectos de transformación sin una idea de durabilidad proyectada. No podríamos arrancar ningún proyecto sin esta idea de durabilidad proyectada. De manera que uno de los elementos que me ha preocupado trabajar mucho y está trabajado en el libro es mostrar el falso antagonismo entre cambio y permanencia. Y mostrar, por lo demás, cómo muchas veces los discursos, aquellos discursos que atentan, o aquellas prácticas discursivas atentatorias contra un eje plural igualitario, que es lo que sostiene un espacio discursivo que llamamos polis, como en muchos casos se plantean como proyectos de transformación. Y eso es el neoliberalismo. De manera que la durabilidad está pensada desde la transformación y precisamente para mostrar un falso antagonismo, y se ve muy claramente en el caso del Uruguay. Otro elemento que a mí me parece importante, y aquí no está Pepe Rila, y lamento que no esté, porque voy a decir algo que él planteó en la presentación anterior del libro, cuando él dijo que hay un dejo de melancolía en este. Es interesante que diga eso. Realmente ahí tenemos un punto de lectura diferente, porque no hay melancolía en este estudio, pienso, como autora de esta reflexión.
no hay nostalgia, es decir, la nostalgia es una noción que yo rechazo por razones metodológicas. La nostalgia no nos sirve de nada. La nostalgia tiene que ver con el recuerdo afectuoso. Y los afectos, es decir, el recordar, a mí me decía, este estudio, pienso, como autora de esta reflexión, no hay nostalgia, es decir, la nostalgia es una noción que yo rechazo por razones metodológicas. La nostalgia no nos sirve de nada. La nostalgia tiene que ver con el recuerdo afectuoso. Y los afectos, es decir, el recordar, a mí me decía, la polis de la cual tú hablas, yo la recuerdo con afecto. Y yo pensaba, mientras este interlocutor, alguien a quien yo respeto mucho, pero mientras él lo decía, yo pensaba, caramba, qué despolitizado que estás. Pensaba para mí. Porque no podemos reducir las grandes construcciones colectivas y ciertamente estabilizar un eje plural igualitario en una sociedad es un enorme logro colectivo. No del Estado, no de los partidos políticos, sino de lo que yo llamaría la ciudadanización del Estado. Yo pienso que es a lo que se asistió en el caso del Uruguay, que no ha sido visto en ese modo. El momento en el cual la polis es hegemónica en este país es el momento en el cual la ciudadanía logra hegemonizar el Estado. La ciudadanización predomina en los modos de hacer las cosas desde el Estado. Y ahí estaría el proyecto ballista, que yo considero es un proyecto dominante, no un proyecto hegemónico, dado que lo hegemónico es otra cosa en ese momento. Sería ese eje plural igualitario. De manera que este es un trabajo que rechaza la noción de nostalgia de frente y recupera la noción de memoria. Recupera la noción de memoria porque la noción de memoria es una noción con la cual podemos trabajar desde la acción. La noción de nostalgia, el recuerdo afectuoso, es despolitizada, no sirve para nada, excepto para celebrar noches de la nostalgia, y eso es banal, es muy trivial, y no le interesa realmente a la polis en modo alguno. Sobre todo si se hace en privado. Si se hace en la calle, quizás sería otra historia. En definitiva, de lo que yo he tratado de hacer a través de este trabajo es de detenerme en aspectos que encontraba poco mirados, detenerme en aspectos que encontraba tal vez sí trabajados, pero fragmentados, escindidos de otros. El tema del sistema de partidos, el tema del estado de bienestar, el tema de un país que en determinado momento no tuvo situaciones de pobreza, más no una pobreza estructural intergeneracional. Todo eso me parecía, en los años 50, claramente, parecían fragmentos de un rompecabezas que era necesario ver cómo armar, para dar cuenta que algo que yo entendía, comencé a entender a medida que la investigación transcurría, necesitaba ser dicho, ser nombrado. Y eso es la peripecia de la polis, los avatares de la polis en el caso de Uruguay, una polis golpeada a partir del año 1985 hasta el presente, dado que en mi propuesta los hacedores y custodios de lo público durante la dictadura logran preservar el espacio discursivo de la polis, y ahí entra el teatro independiente. Es decir, el teatro independiente más que el teatro de resistencia, como ustedes lo han llamado, yo veo que eso es una notable ofensiva. Una notable ofensiva porque lo que logró fue preservar el eje plural igualitario y logró preservar una esfera pública, cuando la política se había cerrado oficialmente. Y eso, más que resistencia, es un contraataque, es una contraofensiva. Y esa contraofensiva no vuelve a producirse, según mi argumento, y es precisamente lo que lleva a lo que yo planteo como el actual momento frontera. ¿Por qué momento frontera? Un momento en el cual, por supuesto, hay hacedores y custodios de lo público. Por supuesto que sí, los hay en cualquier sociedad. El punto es dónde están en un terreno de poder. Y el terreno de poder aquí, cuando hablo de terreno, me refiero
al terreno cultural. Para mí la cultura liberada del esencialismo culturalista es el terreno en el cual se otorga significación a las cosas. Es el terreno en el cual, por consiguiente, se define el lugar del uno y de los muchos en entornos compartidos. El problema es cuando los hacedores y custodios de lo público, es una forma de ciudadanía, de acuerdo a la propuesta que se plantea en este libro, pasan a ser marginales en ese terreno. Entonces, ¿pueden existir? Claro que sí. La pregunta es, ¿dónde están situados en un piso discursivo siempre complejo y cuya lógica busca hegemonizar el terreno? Pienso por consiguiente que es un momento muy inquietante, porque es un momento en el cual, a menos que se reconozca la necesidad de reideologizar los modos de hacer, los modos de pensar la acción, dado que el embate, de acuerdo al argumento de este trabajo, es un embate muy potente porque además proviene de el comando hace parte de una lógica hegemónica a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se puede recuperar el espacio discursivo de la polis para que se enrumbe, con la idea de que se enrumbe a avisorar la recuperación de hegemonía? Si es que no se da reconocimiento a la noción de ideología como un bien público. Es decir, reconocer la ideología como un bien público significa que es necesario ideologizar un terreno. Se está en gran desventaja cuando la lógica neoliberal, a través del discurso neoliberal, ha logrado producir, y eso lo muestra el libro, porque no se intenta mostrarlo de manera muy detenida, ha logrado un diagnóstico del presente, de la condición presente global. Un diagnóstico completo. No lo llaman así, pero tienen un diagnóstico. Y resulta que mientras tanto, los hacedores y custodios del público, la polis que está en la defensa, carece de conciencia sobre sí misma. Nadie se reconoce como ciudadano de la polis. Nadie reconoce los campos en los cuales actúa y resiste a través de ese capital polis, cuya economía política trato de mostrar en este libro. Nadie se reconoce como custodio del espacio discursivo de la polis, y no se trata tampoco de eso. Se trata, sin embargo, de adquirir conciencia acerca de lo que está en juego. Y eso no se puede hacer a menos que, y dado que, además, la izquierda es la ideología, y la izquierda en particular. Eso lo muestra el caso. Es fundamental para el espacio discursivo de la polis. No es que la izquierda, no es que el espacio discursivo de la polis rechace otras ideologías, porque es plural, de manera que las congrega a todas. Pero sin embargo, lo que predomina en su hechura es el aporte del pensamiento de izquierda en sus distintas vertientes. Y eso es algo que este estudio, no es algo que yo me propuse mostrar, es algo que surge de la investigación. Al punto que me atrevería a decir, y con esto cierro porque me he extendido demasiado, que el pensamiento de izquierda ha sido y ha tenido más incidencia en términos ideológicos en este país. Lo muestra el momento hegemónico de la polis, no así el momento post-hegemónico, es decir, la etapa del 85 al presente, cuando no fue gobierno. Y simplemente dejo aquí y les agradezco mucho. Dado el primer paso con esta presentación. Supongo, estoy segurísimo que aparte hemos despertado el interés en el auditorio por el tema del libro. Y para cerrar, yo
lo que les pediría a ustedes, porque en realidad Amparo se va el sábado y no es común que la tengamos tanto tiempo aquí en Uruguay. Bueno, que vuelquen alguna reflexión, alguna pregunta. Aprovechemos que Amparo está aquí como para cerrar esta presentación. Yo les sugiero que le pregunten qué es lo que dice el capítulo 15, por el cual ella debe exiliarse nuevamente en Japón. Por el cual los uruguayos vamos a estar muy enojados. Pero es una sugerencia, pueden preguntar lo que quieran. Yo sugiero entonces, los que quieran hacer una intervención, una pregunta, aprovechar este momento, y si no es así, bueno, agradecerles la presencia a todos. Queda abierto entonces el espacio. Ahora la pregunta está hecha. Está hecha, ya está. Bueno, pero no sé si... No Capaz sé que si me quiero tan rápido. leemos el libro, ¿no? No sé. ¿Se dan cuenta? La ventaja, ¿no es cierto? Como aquí el profesor Paternay, que ha leído todos los capítulos, ha acompañado, y eso es un agradecimiento que yo debería realmente reiterar, porque lo planteé en la primera presentación en la Feria del Libro. Realmente la compañía de Rafael Paternay para mí ha sido extraordinaria, porque fue ese colega, ¿cierto?, crítico, lúcido, que no me dejó sola. Otros colegas leyeron algunos capítulos y estuvieron dispuestos a hacerlo y me pasaron comentarios. Rafael leyó todos. Entonces él sabe lo que dice el capítulo. Bueno, pero puede ser otra pregunta. Adelante, queda abierto el espacio. Bueno, yo pienso que si no hay preguntas ahora, pienso que para dentro de unos meses, cuando yo regrese, van a haber muchas preguntas, ¿sí?, más de un enojo y de repente algún acuerdo, ¿no es cierto? De manera que hay mucha noción muy nueva, porque, como decía Lucía, y yo agregaría eso, a mí siempre me ha molestado la invención de nociones, ¿no es cierto? Agregar ruido conceptual, agregar nociones, porque tenemos un vasto repertorio, ¿no es cierto?, de nociones y de conceptos para trabajar desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, desde la sociología, desde la economía política, desde los estudios culturales. Pero hay momentos en los cuales uno se encuentra en ese empalme entre teoría y experiencia, que las nociones disponibles no sirven para fines muy precisos. Y ese es el caso, por ejemplo, del nodo medio, que es una noción que yo no me propuse plantear, pero me vi obligada a confeccionarla a la medida, porque de lo contrario no podía dar cuenta de una serie de interpelaciones a la noción de clase media que el caso me planteaba. Entonces, si la noción de clase media no me servía, a pesar de que está muy establecida en las tradiciones del pensamiento y de la reflexión del Uruguay, de los uruguayos sobre el Uruguay, y también de académicos de otras partes sobre el Uruguay. Si no me servía esto, sociedad de clase media, una sociedad, claro, sí, ilustrada, clase media ilustrada. Bueno, eso no me servía. No me servía porque no era eso lo que yo estaba encontrando. A pesar de que mis entrevistados enfatizaban mucho la casa con libros. Pero habían otros entrevistados que no tenían casas con libros y que no tenían casa. Y que, sin embargo, aquella noción notable que logra estabilizarse en el Uruguay, que es la noción de la palabra como patrimonio colectivo, lo sabía articular, neutralizando además la lucha de clases, a pesar de que esos mismos actores estuvieran involucrados en luchas de clases. Entonces, si la noción de clase media no me servía, ¿qué era el engranaje que de alguna manera articulaba a distintos
segmentos, fracciones. Estoy utilizando este vocabulario en este momento de manera descuidada, desprolija, está prolijamente planteada en el libro, que era aquello que articulaba a los uruguayos de la política. Bueno, ahí surgió un engranaje. La única manera de explicarlo era mediante un engranaje invisible que articulaba a distintos sectores, neutralizando los peores efectos de la diferenciación en términos de clase. Y eso lo hizo el Uruguay. Eso es un logro colectivo en el caso del Uruguay. Y se puede, es tangible. Mediante la investigación se puede palpar, se puede mirar, se puede argumentar de manera, digamos, de manera técnica. Entonces, hay otras nociones. Entonces, la noción de clase media, ustedes van a encontrar que en este libro la descarta, no le sirve. No solo que la descarta, sino que además la impugna. Pero no soy yo quien la impugna. Es que ese empalme entre teoría y experiencia a través del caso uruguayo que la noción es impugnada. Yo soy simplemente un instrumento. Y así otras nociones. Yo les invito a que recorran junto a mí Montevideo y el interior, a ver si los tres relatos les ayudan de alguna manera a mirar la ciudad de manera distinta, de manera diferente, y a ver si les ayuda también a vincular lo que pasa en la ciudad con lo que pasa en otros ámbitos, porque eso es algo que me parece que es muy importante, que comencemos a articular esferas. Desde lo que hace la lógica neoliberal y las secuelas del autoritarismo, ya van a ver a lo que me refiero concretamente con eso, las secuelas del autoritarismo que tienen que ver, por ejemplo, con la transformación de la ciudad y del interior en plazas inmobiliarias transnacionales. Eso no proviene, eso ciertamente no proviene de los años, de la década de los 90, eso arranca en los años 70. Y en este estudio está claramente planteado, además, por algunos de los entrevistados, que protagonizar esa transformación. Sin decirlo en esos términos, es algo que se extrae a través de la investigación. En fin, así que podemos quizás después, a mi regreso, cuando hayan avanzado en la lectura, bueno, muchas gracias. Yo quería un comentario. Sí. Yo soy del mundo universitario y había venido acá porque leí el artículo de la diaria y nos conocimos todos igual. Y me había resonado mucho todas las cosas que sí yo participo, milito, ¿cómo le voy a llamar? En el espacio del territorio, digamos así ahora. Y muchas de las cosas que hoy oí son de enorme interés. Y así como me parece genial de Rafael de decir, de armar algo acá en la facultad, yo me había quedado también, porque tengo otra reunión en la teca, para decirte que también hay que salir, pero te vas a Tokio, cuando vuelvas. Pero vuelvo. Creo que hay que también, así como en algunos momentos pensamientos han ayudado a destrabar, ahora es un momento frontera, como vos decís, y las pistas que vos das creo que también pueden ser, hay condiciones para ser escuchadas y pensadas también en otros lados, acá y afuera, y me parece bienvenido, ¿no? Necesario, y bueno, cuando vengas hay que inventar algo también en los territorios. La zona de Funza es un buen lugar. La zona de Funza, la zona del Cerro, la zona de La Teja, la zona de Sayago Colón, digo, donde hay espacios de polis súper cascoteada, pero existente, que lo público es defendido. Bueno, justamente, perdón Rafael, brevemente, no, lo que tú dices me parece muy importante. Justamente hablábamos ayer con Gabriel y yo le decía que las vanguardias de lo público no están en la inteligencia, están en la gente, están en distintas partes. Tú vas a ver en el libro que yo le doy una enorme importancia a la saga de Funza.
enorme importancia. Le doy enorme importancia a los obreros del pensamiento y a los obreros de la cultura y a los obreros de la fábrica. Obreros de la fábrica que además, en este libro, como se verá, están firmemente anclados por la noción de la palabra como patrimonio colectivo. Y ahí está la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Es el mismo caso, ¿no? De manera que yo asistiré, será para mí un honor acompañarles en el momento de eso. Ya podemos conversar después. No, yo quería, de alguna manera no he leído los libros, pero por todo lo que se ha explicado acá y todo lo que sabía que se estaba haciendo, creo que es un estudio muy interesante, pero a mí me resulta desde el punto de vista profundo e interesante un tema que se ha tratado tampoco en el Uruguay, que esté presente desde el punto de vista sociológico en el libro, que es el movimiento independiente de teatro, que ha sido un baluarte así insoslayable en la construcción y en la resistencia de todo lo que es la polis y la composición, de todo lo que tiene que ver con la sociedad nuestra, es decir, de todo el país, y que ha sido tan poco tocado por los pensadores, es decir, se ha hecho, pero no se ha estudiado, y acá por eso es un punto que tengo que agradecer en nombre del teatro. Y nosotros tenemos que agradecerle al teatro que haya constituido el teatro del Uruguay en un bien público, porque eso es lo que ha hecho el teatro en el público, ¿no? Pero además estás dando un concepto realmente que nos llamó la atención. El teatro de la resistencia, como lo llamamos nosotros, o como lo llaman algunos estudiosos de ese periodo, el teatro de la ofensiva, de la contraofensiva. Y yo en este instante me puse a pensar, cada cosa que hacíamos, ¿sí? En realidad no estábamos resistiendo, estábamos tirando, digamos, no estábamos resistiendo, ¿no? No sé si se me entiende con el sentido, sino que estábamos combatiendo, estábamos devolviendo los golpes, ¿no? Bueno, aquello de que la palabra es un arma cargada de futuro, pero muy buena esa idea, porque aún entre nosotros nos decimos el tema de la época de la resistencia, de la metáfora, las metáforas eran bastante fuertes, ¿no? Y bueno, y también una cosa que sabíamos que nos jugábamos en cada momento de las cosas que se decían o se ponían, ¿no? Bueno, hasta algunos señores muertos miles de años atrás estaban prohibidos para hacer por sus dichos, ¿no? Pero me parece interesante ese concepto, porque nos hace una caricia. Eso sí, nos acaricia. Nos aprovecha como dirían los que estuvieron en México en el exilio. Bueno. Sí, yo creo que voy a decir algo que difiere un poco no del punto de vista de las compañeras acá, sino que lo que quiero decirte es que no me gustó, sino que sé que esto nos está complicando la vida. Metodológicamente nos está complicando la vida porque estamos demasiado acostumbrados a que nos conviertan la realidad nos la transmitan en una explicación lineal que veo que no está aquí. Creo que es por fidelidad a la realidad, no deriva más bien de un enfoque multidisciplinario como acostumbrábamos en antropología, etc., sino que más bien nos revela lo multifacética que es la realidad y las posibilidades de abordaje de esa realidad. Por eso digo que no estoy tan contento con esto, me inquieta un poco y me complica la vida. Y creo que a los sociólogos, no soy sociólogo, creo que les complica bastante la vida, la manera de enfocar las cosas, la metodología. Más a los politólogos que a los sociólogos. Sí. Yo creo, sí. Los sociólogos ya tenemos la vida complicada por sí. Ya mencionó él el tema de la hermenéutica, que por ahí hay mucha cosa, ¿no?
Nada más, eso quería. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Lucía, a Gabriel de nuevo, a Amparo. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.